¿Qué tal a todos? Espero que tengan un buen día el día que estén viendo esto. Entonces, miren, pues yo sé que ahorita están empezando algunos a estudiar fisiología renal. Y yo sé que es de los temas más complejos de estudiar cuando se estudia fisiología y muchas veces, por lo menos este concepto, se nos resulta muy difícil, el concepto de tasa de filtrado glomerular. Entonces, les voy a explicar aquí en este video de una manera rápida y fácil qué es la tasa de filtrado glomerular. Entonces, recuérdense que los riñones cumplen muchas funciones en el cuerpo humano, pero algunas de esas funciones, para poder cumplirlas, para poder cumplir alguna de esas funciones, necesita el riñón crear orina. Entonces, la orina se crea en parte por el filtrado en los glomérulos y también luego por secreción y por reabsorción. Entonces, hablemos específicamente de la tasa de filtrado glomerular. La tasa de filtrado glomerular es cuánto se está filtrando, cuánto plasma se está filtrando en el glomérulo. ¿Cómo así? Veamos. Entonces, acá tenemos la arteriola aferente. La arteriola aferente, entonces, veamos acá el nombre. Donde la arteriola aferente termina, pues empieza el glomérulo. Entonces, aquí viene esta estructura glomerular, esta estructura de la nefrona que viene siendo el glomérulo. El glomérulo se continúa hacia el túbulo contorneado proximal, aquí abajo, y donde termina el glomérulo, pues está la arteriola eferente. Entonces aquí ya tenemos la arteriola eferente. ¿Bien? Entonces pongámosle aquí el nombre, es arteriola eferente. Acuérdense que la aferente llega al glomérulo y la eferente se va del glomérulo. No vayan a cometer el error de confundirlas como yo ya estaba haciendo ahorita. Entonces, aquí adentro del glomérulo, lo que hay es una red capilar. Esta red capilar filtra el plasma, filtra la sangre que llega a estos capilares. Y ese filtrado que se forma, eventualmente parte de ese filtrado se va a la orina. Entonces, este capilar tiene un epitelio, un endotelio fenestrado, que es lo que les he dibujado acá, un endotelio fenestrado. Y estas fenestraciones pues le permiten al glomérulo empezar a filtrar plasma. Es un filtro de tres filtros, compuesto por tres filtros. El primer filtro es el epitelio fenestrado. El filtro viene siendo la membrana basal. La membrana basal o lámina basal está formada de protoglucanos y de colágeno tipo 4. Lo voy a dejar un poco más abajo para no confundirnos con la flecha ahí del epitelio fenestrado. La lámina basal, acá, tiene colágeno 4 y protoglucanos. Lo importante de esto es que los protoglucanos tienen carga negativa. Por lo tanto, pues esta lámina basal repele la mayoría de solutos que tengan carga negativa que puedan intentar filtrarse. Y luego, solutos con carga negativa, o también conocido como aniones. Entonces, los aniones se filtran poco porque tienen carga negativa gracias a la lámina basal. Y luego de esta están los podocitos. Y los podocitos son células que tienen uniones entre ellas. Y entre esas uniones, pues, tienen otro filtro. Aquí les dibujo algunos. Y pues acá tenemos los podocitos. Bien, entonces, la sangre que llega por la arteriola, ¿cierto? La sangre que llega, lo siento por eso, la sangre que llega por la arteriola aferente está sujeta a ser filtrada. Bueno, ¿y cuánta sangre llega al glomérulo? Más o menos son entre 1100 y 1200 mililitros en cada minuto. De estos 1100 a 1200 mililitros que llegan a cada minuto,
no toda la sangre puede ser filtrada. ¿Por qué? Porque parte de esa sangre discurrirá por el centro de los capilares y esa sangre pues no está expuesta al epitelio fenestrado y por lo tanto no puede filtrarse. Pero parte de esa sangre sí discurre aquí pegada al epitelio fenestrado y esa sí podrá filtrarse. La cantidad de sangre que discurre pegada al epitelio fenestrado es de 125 mililitros. Pero de estos 125 mililitros que van pegaditos al epitelio fenestrado, realmente solo el 20% se logra filtrar. ¿Por qué? Pues porque el epitelio fenestrado tiene un límite máximo de sangre que puede filtrar en algún momento. Eso es el 20% de estos 625 mililitros. Entonces, el filtrado glomerular normal en un minuto, si por el epitelio fenestrado pasan 625 mililitros en un minuto y el 20% de eso puede ser filtrado, entonces el filtrado glomerular minuto igual a 0.2 o 20% multiplicado por 625 mililitros. Y esto, vamos a ampliar aquí el cuadro para que se vea toda la multiplicación. Y esto es igual a 125 mililitros por minuto. De ahí sale esto que el filtrado glomerular en un minuto son 125 mililitros por minuto. Por si no se han dado cuenta, la tasa glomerular viene siendo entonces cuánto filtra glomérulo sencillamente. Ahora, para que se dé el filtrado glomerular, tienen que cumplirse algunas variables. Hablemos de ello rápidamente. Entonces, resulta que el filtrado glomerular depende de dos variables. Podríamos decirlo de otra manera, tiene dos determinantes. ¿Y cuáles son esas dos variables o dos determinantes? Pues la primera es la presión de filtración neta. Y la segunda es el coeficiente de filtración. Bien, hablemos de la presión de filtración neta, ¿sí? Si entendemos la presión de filtración neta, vamos a entender la mayor parte de cómo se da el filtrado glomerular. Entonces, recordemos que adentro del glomérulo es un capilar. Por lo tanto, el capilar es fenestrado, pero acá lo voy a dibujar recto solo por sencillez. Esto es un capilar glomerular, entonces. Y recordémonos de las fuerzas de Starling. Si no las han entendido, les recomiendo que vean el video de caso clínico de fisiología cardiovascular, ahí están explicadas. Pero acá se las explico brevemente, por lo menos aplicado a esto. Entonces, las fuerzas de Starling siempre van a estar implicadas adentro de un capilar. Aquí estamos hablando pues del capilar glomerular. Recordemos que el capilar glomerular está rodeado por el glomérulo. Entonces acá vamos a dibujarle el glomérulo. Bueno, y entonces adentro de un capilar va a haber sangre. Y la sangre está compuesta principalmente de dos cosas, agua y proteínas de sangre. Hay algunas otras cosas ahí dentro de la sangre, pero principalmente va a haber agua y proteínas en la sangre. Por lo tanto, la cantidad de agua en la sangre es igual o va a ejercer una presión o una fuerza sobre las paredes del capilar. Esto viene siendo la presión hidrostática capilar. La presión hidrostática capilar es relativamente, o es mejor dicho, directamente proporcional a la cantidad de agua adentro del capilar, va a empujar el líquido de la sangre, o sea, el agua, la porción acuosa de la sangre, hacia afuera del capilar. Pero también, como les decía, la sangre tiene proteínas, entonces eso va a hacer que haya presión. Algunos libros o algunos textos, en vez de poner oncótica, ponen coloidosmótica. La presión coloidosmótica u oncótica capilar
ella va a intentar que el líquido no se salga del capilar, e incluso si hay líquido fuera del capilar, lo va a intentar traccionar hacia el capilar, ¿sí? Lo va a intentar jalar hacia el capilar. Por fuera del capilar, aquí en el espacio del glomérulo, que se llama cápsula de Bowman, tendremos entonces también fuerzas de Starling. Tendremos entonces la presión estática de la cápsula de Bowman. Algunos textos pueden ponerle nombres distintos a estas presiones, pero básicamente el concepto viene siendo el mismo. La presión hidrostática de la cápsula de Bowman es directamente proporcional a la cantidad de agua dentro de la cápsula de Bowman. Y esta presión intenta empujar el líquido de regreso hacia el capilar. Si nos fuéramos directo hacia las fuerzas de Starling, nosotros podríamos pensar que acá, en la cápsula de Bowman, va a haber presión. Podríamos pensar que hay, porque pues obviamente, como pensaría, pues deberían de haber proteínas. Fíjense que realmente el capilar del glomérulo filtra un poquito de proteínas, pero es tan pequeña la cantidad de proteínas que filtra que despreciamos el valor para el cálculo de la presión de filtración neta. Entonces, la presión oncótica de la cápsula de Bowman no existe realmente, es virtual, no la consideramos porque es muy escasa, ¿sí? Entonces, por eso, pues, la voy a tachar. No es que no exista, sino que no la consideramos porque es muy baja. Cuando el capilar glomerular está lesionado, se pueden filtrar muchas proteínas y en ese caso allí sí aumentaría la presión oncótica y esta presión oncótica intentaría retener el líquido dentro de la cápsula de Bowman y se opondría a que el líquido se salga de la cápsula de Bowman y regrese al capilar. Pero voy a quitar la flecha porque en condiciones fisiológicas no consideramos a la presión oncótica de la cápsula de Bowman porque es muy baja, ¿sí? Entonces, esto nos va a dar la presión de filtración neta. Entonces, escribamos acá. Solo voy a agrandar un poquito la pizarra para que me quede más. Entonces, recuerden, si les gustan los videos, las clases, pueden, por favor, suscribirse y también darle like. Me ayudan bastante con eso. Y de esa manera, pues yo podré seguir subiendo más videos. Entonces, pongamos acá ahora la presión de filtración, ¿sí? Presión de filtración. La presión de filtración neta, entonces, va a ser igual a la siguiente sumatoria. Vamos a agrandar el cuadro de texto. La presión de filtración neta va a ser igual a la presión menos la presión capilar menos la presión hidrostática cápsula. ¿Por qué es presión hidrostática capilar menos presión oncótica capilar menos presión hidrostática de la cápsula de Bowman? ¿Por qué viene siendo así esta fórmula? Pues resulta que, si la miramos acá, vean que la presión hidrostática capilar empuja el agua hacia afuera de la sangre y hacia el filtrado glomerular, que eventualmente será la orina. La presión hidrostática de la cápsula de Bowman se opone a la presión hidrostática capilar. Por lo tanto, esta fuerza es opuesta a esta fuerza. Por lo tanto, matemáticamente se restan entre ellas. Y de igual manera, la presión oncótica o coloidosmótica capilar se opone
al movimiento de la presión hidrostática capilar. Por eso es de que también esta fuerza y esta fuerza se restan. Se resta la presión hidrostática capilar de la presión osmótica capilar. Esto también implica, para los que les guste un poco más el pensamiento matemático, que la presión hidrostática de la cápsula de Bowman se suma con la presión coloidosmótica capilar. Pero aquí ya está expresado en la fórmula que les puse. Muy bien. Bueno, pero entonces ahora tenemos que asignarle valores. Algunos textos pueden dar valores ligeramente distintos para estas presiones, pero usualmente la presión hidrostática capilar se le asigna un valor, o se le ha medido, mejor dicho, un valor de 55 milímetros de mercurio. Fíjense que como son presiones, se miden alguna dimensional de presión. La presión osmótica o coloidosmótica capilar es de 30 milímetros de mercurio. Y la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, aquí estoy con el número, no es más, es menos. Y la presión hidrostática de la cápsula de Bowman es de 15 milímetros de mercurio. Entonces, esto lo podríamos ahora expresar de filtración a 55 menos 45. Por lo tanto, la presión de filtración neta es de 10. Hay algunas cosas que pueden variar la presión de filtración neta. Por ejemplo, un paciente que tenga retención de líquidos va a tener mayor presión hidrostática y entonces puede ser que filtre un poco más. Un paciente que tenga presión arterial alta va a llegar más sangre a presión al glomérulo, eso aumenta la presión hidrostática y entonces eso aumenta la presión de filtración neta, por ejemplo. Bueno, entonces este es el primer determinante de la filtración glomerular, porque entre más alta sea la presión de filtración neta, más alta es el filtrado glomerular, ¿sí? Entonces, la tasa de filtrado glomerular es directamente proporcional a la presión de filtración neta. Es mayor. Ese numerito de que la tasa de filtrado glomerular son 125 mililitros por minuto es cuando se calcula de esta manera. Hay otras maneras de calcularla que ustedes van a aprender más adelante que difieren un poco de esto, no se vayan a asustar con eso y si ya le entran a leer bien duro a todo esto, pues van a encontrar por qué, pero ahorita para fines prácticos y fisiológicos, 125 mililitros por minuto es el filtrado glomerular normal en seres humanos, ¿sí? Luego tenemos que hablar del coeficiente de filtración. Entonces, ese hablamos aquí arriba. Este es mucho más sencillo de explicar, mucho más rápido de explicar que la presión de filtración neta, aunque la presión de filtración neta realmente es un concepto muy sencillo. Entonces pongámoslo acá en verde. El coeficiente de filtración es cuánto puede filtrar el capilar glomerular. Cuánto puede ideales. Bueno, entonces el coeficiente de filtración depende de dos cosas. Vamos acá. Depende de dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas de las cuales depende el coeficiente de filtración? Depende de la superficie. Pero, ¿cómo así? O sea, entre más grande sea el glomérulo, más va a poder filtrar porque tiene más superficie. Vamos a la parte. Mayor filtración. O sea que entre más grande sea el glomérulo, más puede filtrar. Algunas enfermedades pueden afectar la superficie de filtración del glomérulo, como por ejemplo la nefropatía diabética. Estos pacientes con diabetes mellitus tienen lesión del glomérulo
y esa lesión del glomérulo no es uniforme, es por pequeños, es por parchecitos. Entonces, eso va haciendo que poco a poco el glomérulo vaya perdiendo superficie de filtración. Y entonces esto hace que los pacientes con diabetes mellitus les disminuya la filtración glomerular. Bueno, entonces esa es la primera cosa de la cual depende el coeficiente de filtración. La segunda cosa de la cual depende el coeficiente de filtración es de la permeabilidad del glomérulo. Acuérdense que les decía que el glomérulo es un filtro compuesto por 3 pequeños filtros. Entonces, estos filtros tienen cierta permeabilidad y esta permeabilidad en condiciones de enfermedad, en condiciones patológicas, podría disminuir. Vamos acá. Permeabilidad. Entonces, algunas enfermedades podrían afectar la permeabilidad del glomérulo, como por ejemplo las glomerulonefritis. ¿Qué quiere decir esa palabra glomerulonefritis? Glomérulo nefritis del riñón, riñón, nefros es riñón en griego, y fritis, itis quiere decir inflamación. Entonces, glomerulonefritis quiere decir inflamación de los glomérulos de los riñones. Si se inflaman por alguna razón los glomérulos, la permeabilidad disminuye porque la inflamación hace que, por decirlo de algún modo, se hinchen los glomérulos y entonces pueden filtrar menos. Esto ya se sale un poco del ámbito fisiológico, pero creo que es importante saberlo. Entonces, el coeficiente de filtración también depende de la permeabilidad del glomérulo. Entonces, si las dos cosas se ven normales, tenemos un coeficiente de filtración normal. Este es un número constante y normalmente los textos únicamente lo expresan de la siguiente manera, como K. K quiere decir constante, por lo menos en términos matemáticos, y F de filtración. Coeficiente de filtración, KF, depende de estas dos cosas. Bueno, espero que esta explicación les sirva mucho. Si les ha gustado, suscríbanse. Si quieren saber más, quisieran ver más, pueden contactarme a través de redes sociales. Ustedes ya saben que yo estoy abierto en algún momento a poder explicarlo de manera personalizada o con grupos. Y espero que les sirva mucho esto en sus clases, que les vaya bien en sus exámenes. Les deseo un muy buen día y muchos éxitos académicos. Aprendan mucho, por favor.